Vengo a hablar la otra ocasión y lo tenía allí llamada la imagen que debemos proyectar. La imagen, repita conmigo, la imagen que debemos proyectar. Gloria al Señor. La imagen que debemos proyectar. Yo quiero que usted abra la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios 4, por favor. 1 Corintios 4. Quiero que usted abra la palabra del Señor. Sí, yo lo tengo en la diapositiva, pero quiero que usted, mis amados hermanos, abra la palabra del Señor. Tenemos siempre que aprender a manejar la palabra del Señor. Y yo recuerdo que un chiste pastoral hace más de 30 años que me convertí, casi 30 de ser pastores. Recuerdo que un chiste pastoral era: y si usted no tiene la Biblia, hágase al lado de un cristiano. Pero dejé yo de hacer ese chiste, porque recuerdo que mi pastor nos corregía y él decía: no es bueno eso, porque es ofender a una persona que viene el primer vez o que no trajo la Biblia, que se le olvidó, etc. ¿Cierto? Más bien, si usted no trajo la Biblia, hágase al lado de alguien que tiene la Biblia y mire la Biblia, porque es que queremos siempre que usted tenga la palabra del Señor, a pesar de que lo colocamos en la diapositiva para que usted mire que es real. Hermano, hoy en día hay tantas doctrinas, tanta gente que habla, mis amados hermanos, pero necesitamos siempre estar pendientes que lo que manda por encima de todo es la palabra del Señor, no es el hablar bonito. Entonces, usted tiene la palabra del Señor ahí y comprobamos que dice la palabra del Señor, y tengo aquí en diferentes versiones, dice la Biblia: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice ese versículo 1 también en otra versión: encargados de los misterios, encargados de administrar los misterios de Dios. Otra versión dice: encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en su secreto. Y dice otra versión: como aquellos a quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Y dice el versículo número 2: ahora bien, se requiere. Ahora, cuando la palabra del Señor está diciendo ténganlo los hombres, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Amén. A nosotros. La palabra del Señor nos está hablando a nosotros, a los que somos los servidores, los seguidores de Cristo. Y dice: ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, usted y yo, esto no es para los pastores ni para los líderes, esto es para todos los que somos servidores, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice: se requiere que los administradores, cada uno sea hallado ¿qué? ¿Qué? Fiel. Amén. Repita conmigo la palabra fiel. Dice otra versión: a los que se reciben un encargo, se les exige que demuestren de ser dignos de confianza. Repita conmigo: confianza. Y dice otra versión: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Otra versión dice: además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de confianza. Usted y yo somos administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor iba a partir, mis amados hermanos, y Él se le presenta allí a los discípulos después de su muerte y la resurrección, Él se le presenta a los discípulos, y es una tarea que hoy en día también tenemos todos. Y dice: de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ¿cierto? Predicar a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Es una tarea que nos fue encargada, que fue encargada a los discípulos, los que estaban allí, pero no era solamente los 12, porque con el Señor habían 12, pero también habían más de 500 que estuvieron allí viendo la ascensión del Señor. Es una tarea para nosotros como discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es para nosotros. Y hoy más que nunca estamos delante de una generación, mi amado hermano, que cuida mucho la imagen. Repita conmigo: imagen. En las redes sociales estamos viendo, mis amados hermanos, que la gente siempre está aparentando y queriendo aparentar una imagen que no es.
Estamos aquí, hermanos. Una imagen que no es. Y la gente, con mis hijos, cuando nos reunimos hablamos, porque uno mira unas personas que parecen unas muñecas, parecen que no son reales. Y después las ve uno, digamos, en un video allí, ve un hermano algo totalmente diferente, ¿cierto? Aún estoy hablando de los predicadores y las predicadoras. Y yo no tengo nada contra ello, ¿cierto? Pero no creo que nosotros tengamos que aparentar mucho. Yo respeto, usted dirá, yo me tomo porque no, tómeselo, ¿cierto? Pero que cuando estamos en la palabra del Señor, yo no creo que yo tenga que aparentar y que me pongan allí para verme de una manera. No, porque la palabra del Señor, debemos saber, no consiste en eso, mi amado hermano, no es mi figura la que debe atraer a las personas como pastor, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es si la persona habla bonito, es la palabra de Dios. No es si la iglesia es una iglesia bonita, es la palabra de Dios la que debe retener al creyente en su corazón para que sea fiel delante de la presencia del Señor. Y esto no es nada, hay otras cosas más terribles todavía, cierto, que se ven. Y de hecho me llama la atención algunos mensajes, como algo que encuentro en las redes sociales que dice: la vida que ves en otros a través de una pantalla es solo una selección conveniente y descontextualizada. Es algo que la gente toma a su conveniencia y dice: no seas injusto contigo, no compares la vida entera tu vida entera con los momentos cuidadosamente elegidos y seleccionados de los demás para verse perfectos. Porque eso tiene a mucha gente, mi amado hermano, inmerso en angustia. Eso tiene a mucha gente inmerso en depresión. A muchas personas se toman una foto, van a un paseo, se toman una foto. No estoy hablando en contra que tome una foto, no hay ningún problema con que se la tome. Pero muchas veces lo que hacen las personas que están viendo en la pantalla es, mi amado hermano, empezar a comparar la vida de este se va y mira, está aquí en París, otro se fue por allí para España, otro se prepara unos pueblos a pueblear. Y siempre estamos tratando de comparar y angustiándome pensando que yo no estoy haciendo nada, mi amado hermano, que mi vida no significa nada con los momentos que alguna persona puede estar pasando allí. Hay personas que se van para un viaje, sí. Yo conozco a París y se vienen a trabajar 2 años bien fuerte para pagar. ¿Me está entendiendo? Dice: una persona endeudada y trabajando duro. No se maltrate por eso. Mi amado hermano, la gente hoy en día está habla acerca de la imagen, mi amado hermano, y el Señor Jesucristo, cuando vino, estuvo 3 años y medio con 12 personas, con 12 discípulos, porque él sabía que iba a morir, mi amado hermano, y esos discípulos que iban a quedar tenían que transformar el mundo. De hecho lo transformaron y estamos aquí por ellos. Y hoy en día ellos ya partieron, quedó escrita la palabra del Señor, pero hay un encargo que es para ti y para mí, mi amado hermano. Somos los encargados hoy en día de transformar el mundo. Y no podemos transformarlo con una imagen diferente a lo que la palabra del Señor nos pide. ¿Se me está entendiendo, mi amado hermano? Los encargados ahora somos tú y yo. Ahora, ¿cómo debemos ser nosotros los que el Señor ha escogido para transformar el mundo? ¿Cómo deben vernos los demás? ¿Cómo? ¿Cuál es la imagen que nosotros debemos proyectar ante la sociedad? ¿Según la televisión? ¿Según los hombres o las mujeres que se notan en la televisión? ¿Según lo que la gente piensa? ¿O según lo que el Señor Jesucristo nos dice en la palabra del Señor que debemos ser? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo? Es más, existe también una preocupación
en algunos pastores y entre ellos yo, en la imagen de la iglesia. Porque palabras como estas las colocan pastores que incluso tienen iglesias grandes y bonitas también, pero la colocaba un pastor que tiene una iglesia grande también y decía, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio? Porque hoy en día hay una preocupación por la imagen. Tiene que haber luces, tiene que haber todo apagado, tiene que estar todo negro, tiene que, o sea, hay muchas cosas que tienen que haber hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha situación cuando uno pregunta acerca de eso, no, entonces la gente se desconcentra y para que no mire si está ya atardeciendo, si todo eso, entonces todo negro, la gente está aquí. Es algo que utilizan, escúchenme bien, la gente que juega en juegos, ¿cómo se llaman estos? Que son ludópatas. Cuando usted ve que por lo general esos lugares son oscuros, entra y no se ve nada, porque el objetivo psicológico de estos lugares es hacer que la persona no vea si está temprano, tarde, de anocheció, nada, que pierda la noción del tiempo. ¿Me está entendiendo? Y parece ser que nosotros hemos adoptado esa cultura. Conviértase, que ellos a nosotros, dice la Biblia, y no nosotros a ellos. Y entonces existe una preocupación porque la gente habla siempre de la iglesia bonita. Y alguien coloca una iglesia, ya sea porque se dividió, se fue de una iglesia, etcétera, coloca una iglesia y coloca algo bien bonito y es la iglesia, como muchos pastores lo llaman a uno en los Estados Unidos, la iglesia de moda. La gente va y dice, wow, qué iglesia tan bonita, cambia manera, luces, humo. Pero mi preocupación, mi amado hermano, como pastor es en estos últimos tiempos, y hay muchos pastores que dicen lo mismo en diferentes mensajes, debe haber una restauración en la iglesia. Y yo creo que antes de la venida del Señor tiene que haber un revolcón en la iglesia, mi amado hermano, empezando desde el altar. ¿Usted qué? Desde el público. Porque yo no puedo seguir al Señor por las luces, no puedo seguir al Señor por lo bonito que es la iglesia o no. Yo tengo que seguir al Señor, mi amado hermano, conforme a lo que la palabra del Señor dice. O si no, una persona de esas que se va de una iglesia y va para otra, que porque es la iglesia bonita y la iglesia de Dios, no sería capaz, mi amado hermano, de si se queda aquí en la tierra y alabar y bendecir al Señor en las catacumbas, como hay muchos lugares que adoran allí. Usted sabe que en China y todos esos lugares hay lugares, cuevas para adorar al Señor, porque no se puede a la muerte, decapitación por el Evangelio. Entonces, mi amado hermano, lo que necesitamos, me colabora. Lo primero, así rápidamente, es que la gente tiene que vernos como servidores de Cristo. Esos versículos que acabamos de leer, mi amado hermano, que usted tiene allí en la palabra del Señor, donde dice, téngannos los hombres por, ¿cierto? Hombres por servidores de Cristo, no está diciendo otra cosa más de servidores de Cristo. No está diciéndole como hombres con una buena imagen, hombres o mujeres bonitos predicando el evangelio, o que le hablen bonito, que tengan una iglesia bonita. No estoy hablando de eso, mi amado hermano, no está hablando de eso la palabra, sino que la gente tiene que ver algo diferente en cada uno de nosotros, que somos diferentes y que servimos al Señor Jesucristo, servidores del Señor. ¿Sabe que esa palabra, mi amado hermano, servidores de Cristo, en el griego viene de la palabra uperete? Repita conmigo, uperete. Esa palabra que está escrita ya como siervos, mi amado hermano, servidores, es la misma palabra uperete, pero realmente hay muchos versículos en la palabra del Señor donde habla de siervo, 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 y donde realmente la palabra que se utiliza allí es uperete, que significa ¿qué? Esclavo de guerra. Entonces, cuando el apóstol estaba hablando allí a la gente, téngannos los hombres como unos
uperetes, ¿cierto? No unas personas con una buena imagen, no, como unos uperetes. La gente sabía de qué estaba hablando, estaban reconociendo y estaban comprendiendo en el contexto que es que la gente nos debe ver como unos esclavos de guerra. Eso era lo que decía el apóstol allí. Luego digo, mi amado hermano, porque son muchos los versículos que hablan de servir de siervo, pero realmente la palabra es esclavo de guerra, mujer. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:22, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La gente no ha podido comprender que cuando nosotros llegamos al Señor y aceptamos al Señor, nuestra vida debe ser una vida de esclavos de Cristo. Ahora, cuando hablamos de esclavos de Cristo, mi amado hermano, no se está refiriendo a una relación de subyugación. Se está refiriendo, mi amado hermano, a que ahora Él es el Rey de nuestra vida. Nuestro rey era el alcohol, nuestro rey de pronto eran las drogas, ahí también estuve yo, por eso lo nombro. Nuestro rey tal vez eran otras cosas del mundo, nuestro rey tal vez era el orgullo, nuestro rey era la humanidad, la avaricia, nuestro rey, mi amado hermano, era la vanidad. Había muchos reyes que gobernaban nuestra vida, pero al llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la gente tiene que ver unos esclavos de guerra del Señor en medio de nuestras vidas. Y entonces estos esclavos eran colocados, mis amados hermanos, los esclavos, los superetes, eran colocados en el primer nivel del barco, donde no se veía nada. El barco, la parte de abajo, no se veía nada, había un segundo piso, aquí no había ventanas ni nada, solo unas ventanas donde los esclavos tenían remos que se asomaban y empezaban a remar. Ellos solamente seguían las órdenes ¿de quién? Del capitán, del amo. Y entonces se cargaban solamente del arma y vela a los remos mientras iban hacia el enemigo en la batalla. El esclavo no sabía nada. Ellos no estaban mirando lo que estaba pasando, mis amados hermanos. No sabían hacia dónde iban, no sabían qué tan armados estaban los enemigos allá al frente. No tenían derecho a nada. Solamente se encargaban de remar mientras su amo, mientras su capitán en la parte de arriba respondía afuera en la batalla en el primer nivel. En conclusión, la vida de ellos dependía de quién? Del capitán. Ellos no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a nada, solamente remar, mis amados hermanos. Y si nosotros así, mi amado hermano, la gente debe vernos como personas que confiamos en nuestro Señor. La gente debe vernos como personas que seguimos a nuestro Señor. La gente debe vernos como personas que seguimos al Señor independientemente de los problemas, las dificultades, las angustias, las enfermedades o lo que pueda venir en medio de nuestra vida. La gente debe ver en nosotros una confianza especial en nuestro amo, en nuestro capitán. Confiar que Él, mi amado hermano, se encargará de todo. Y Él no pierde ni una batalla. ¿Me está entendiendo? En medio de estos tiempos de tanto susto de la gente, en medio de estos tiempos de tanta zozobra, la gente debe ver algo diferente. Mi obediencia al Señor y fidelidad no depende de mi enfermedad. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No depende de eso. Por eso Job decía, mi amado hermano, este gran hombre de Dios decía, aunque Él me matara, en Él esperaré. No dependía de la enfermedad, no depende de tu necesidad, porque el día que la fidelidad tuya al Señor dependa de tu necesidad, en medio de una carencia que tengas, vas a dejar de seguirle.
que seguir al Señor, independientemente de lo que sea, y la gente debe ver eso en mí. ¿Me está entendiendo? Debe ver eso en mí, que vayamos siempre hacia adelante, confiados en la mano de nuestro Señor Jesucristo, confiados, mi amado hermano, en que Él es el Rey de la batalla, en que como dice la palabra del Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién? Ay, debemos ir confiados, solo remando. Dígale a la persona que viene a su lado, rema. Dígale, solo rema. Sigue remando y no dejes de remar. Amén. En medio de problemas, dificultades, carencias, angustias, enfermedades o lo que sea, mi amado hermano, no dejes de remar. La gente debe ver en nosotros. Créame que la gente piensa algo diferente del Señor cuando ve eso ¿Me está entendiendo? Porque muchas veces mirarán a usted en necesidad, y si una persona que no conoce al Señor dice, uy, usted que está en tanta necesidad, pero ustedes vemos que yo tengo un Dios grande y poderoso, esa persona va a pensar algo diferente del Señor. Pero si usted se pone a llorar, ay, sí, es que yo estoy aquí, hermano, es que yo voy a aceptar que el Señor tiene este. No, tenemos que, hermano, eso se llama fe. Por eso más adelante habla de la fidelidad, discípulos que sean fieles. Tienen que ver eso en nosotros, cooperetes, esclavos del Señor. Lo segundo, mi amado hermano, como la gente nos debe ver, el versículo habla de 3 puntitos allí, tranquilo, van 2. Dice, administradores de los misterios de Dios. Repita conmigo. El primer punto era esclavo de guerra. Levante su mano y diga, yo soy esclavo de guerra. Cooperete. Y lo segundo es administrador de los misterios de Dios. Es lo segundo, como la gente debe vernos, lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, administrador de los misterios de Dios, encargado de los misterios, encargado de conocer los planes que Dios tenía en los secretos, como aquellos a quienes se les ha confiado para enseñar su plan secreto. La palabra, mi amado hermano, aquí que habla de misterio, es de la raíz sagras, que significa, o del griego misterión, que en sentido etimológico significa algo escondido o algo secreto. ¿Estamos aquí, hermano? Algo escondido o algo secreto, ¿cierto? Y todo esto que está hablando aquí, créame, mi hermano, porque retrocedo un poquito atrás y usted va a ver que la gente no lo entendía. La gente no entiende, mi amado hermano, cuando hablamos de los misterios de Dios. La gente no entiende eso. La gente no entiende, cuando hablamos de los misterios de Dios, se está refiriendo, por ejemplo, a la resurrección del Señor. Hay mucha gente que le parece una fábula todavía la resurrección del Señor. Y la voluntad divina, la gracia de Dios en Cristo, la relación de Cristo con su iglesia, todos esos son misterios, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Créame, mi amado hermano, la gente no lo entiende. ¿Se acuerda cuando usted no conocía al Señor? Yo les hablo con propiedad. Yo fui monaguillo de una iglesia. Pero voy a terminar de aquí. La persona de Dios el Padre, de Dios Padre y de Jesucristo, el misterio de la fe, de decir, aquí está, pero si no está. La gente no lo entiende. Es más, desde hace unos años atrás, mi amado hermano, nació algo dentro de la parte de la psicología, por decirlo de esa manera, como una rama allí. No se necesitaba incluso ser un psicólogo para ser un coach, por ejemplo, en algo llamado programación neurolingüística. Y cuando uno miraba, todo lo que era la programación neurolingüística, porque me tocó dar charlas de programación neurolingüística, entonces era la fe. Era usted todos los días cierre los ojos y visualice el carro, la empresa, el trabajo que quiere, lo que quiere para su vida, etcétera, mi amado hermano. Eso es fe. La gente, wow, ¿cómo así? Está escrito una palabra hace miles de años, se llama fe.
dice, mi amado hermano, que llamar las cosas que no son como si fuesen. Que dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y la gente me parecía, wow. ¿Me está entendiendo? Wow. Y también fuimos aquí, yo vi una iglesia, y cuando habla, por ejemplo, de santidad, les hablo con propiedad, fuimos aquí, yo vi una iglesia varios años. De hecho, fui al seminario a averiguar sobre el sacerdocio, y tengo un primo lejano que es sacerdote, etcétera, pero no fue por ese primo, fue porque desde niño yo servía en la iglesia allí afuera, y entonces quise de pronto entrar al sacerdocio y estuve de 12 años, me iba solo para averiguar acerca del seminario cómo eran las cosas allí. Pero yo recuerdo, mi amado hermano, la santidad no es la santidad que nosotros conocemos en la palabra, no es el misterio que después miramos en la palabra y logramos comprender por la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo. La santidad era de hecho, nos tocaba llevarle al sacerdote en una bandeja la Biblia que estaba tapada allí con un manto. Nosotros no la podíamos abrir, ¿verdad? Con unas ganas como de abrir. No, eso no se puede, me decían los compañeros. Y entonces esa Biblia se llevaba allá, y recuerdo que la metían ayer en la cajita esa con la que nos tocaba organizar las copas, y eso era uno, hermano, que no podían cogerlas porque eran santas. ¿Cierto? Y hasta el vino, uno como que por el olor cuando venía el vino, yo todavía me acuerdo, yo huelo el vino todavía, cuando uno lo servía, como que uno no quería respirar porque le parecía que estaba absorbiendo aquello tan santo allí, mis amados hermanos. Eso era algo tremendo, y allí delante de las imágenes y todo eso, pero es muy diferente cuando usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas al conocer al Señor, y sabemos que el Santo es usted y yo. Amén. Que el Santo no es el que fulano de tal de Roma dijo que entonces santificaba, que el Santo es usted y yo, porque el que santifica no es él, sino que el que santifica es el Señor por medio de su palabra. Pero esos misterios la gente no lo entiende, y usted y yo somos los encargados de esos misterios, de compartir esos misterios con la gente, y la gente, mis amados hermanos, de hecho se asombra si usted le dice a la gente, yo soy santo, mire, porque siempre están pensando en la aureola y en los angelitos y en San. Siempre están pensando en todo eso. Pero la palabra del Señor, hermano, el Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios cuando llegamos delante de su presencia, mis amados hermanos, y Él nos dice, incluso en la palabra, sean santos a nosotros, dice Él, porque yo soy santo. Si tengo un Dios santo, un Padre santo, yo debo ser santo. Y tampoco está hablando de la santidad de perfección, es un camino que se empieza con el Señor y se va y se tiene que ir, mi amado hermano, en perfección día a día. Pero porque la santidad no es una manera de vestir, es una manera de vivir. Amén. Vamos mejorando día a día. Y yo no soy perfecto, por eso usted ve muchos defectos en mí, muchos. Y usted dice, no, pastor, que muchas cosas que no me gustan. Yo también tengo muchas cosas que no me gustan. yo tengo muchas cosas que no me gustan. Quisiera ser diferente en muchos aspectos, pero ahí vamos luchando. ¿Me está entendiendo? Ese es el camino de la parte de la santidad, mis amados hermanos, y todos nosotros somos los encargados de todos estos misterios, comprendemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como esclavos de guerra, siguiendo en un ritmo, a pesar de medio de problemas, dificultades, angustia, lo que sea, yendo siempre hacia adelante. Así tiene que ver con la gente. Amén. Tiene que vernos entonces como administradores de los misterios de Dios. Y termino con este punto, mi amado hermano, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la santidad. Tú estás en santo porque yo soy santo. Pero lo tercero y último es que la gente tiene que vernos como, debe tenernos a nosotros como servidores y administradores fieles.
Por ahí por ninguna parte sí mira, mi amado hermano, que por ninguna parte dice que imagen de belleza o todo eso. Eso me conforta. No está diciendo que tiene que ser especial, que tiene que ser hablar bonito. No. Simplemente esclavos, mis amados hermanos, servidores del Señor Jesucristo, que vayamos hacia adelante confiando, eso se llama fe, en el Señor, como administradores, y como hilo tercero es administradores, entonces fieles. Repita conmigo, fieles. Dice, ahora bien, se requiere que cada uno de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que dice que sean dignos de confianza, dice que se pueda confiar en ellos, demostrar que es digna de esa confianza que se le ha entregado. Porque el hombre fiel obedece la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? El hombre fiel obedece la voluntad de Dios. El hombre fiel no obedece la voluntad de su esposo, ni la voluntad de su esposa, ni la voluntad de sus hijos, ni la voluntad de su abuelita. No, obedece la voluntad de Dios. Amén. Prima por encima de todas las cosas. Por eso una persona no podrá tener excusa cuando dice, ay, no, es que así me enseñó mi papá y mi mamá en esta religión. No. No habrá excusa, porque el fiel, como la gente debe vernos, de personas fieles al Señor, obedece es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voluntad de Dios. Y solo quiero colocar un último ejemplo, porque ahí la palabra del Señor está llena de Génesis y Apocalipsis de ejemplo de fidelidad. Pero quiero colocar un ejemplo que ya había hablado de él en una reunión de líderes acá, en una capacitación de líderes. Porque hablando de ello, mi amado hermano, bueno, la palabra fidelidad viene de confiabilidad, constancia, honestidad. A conciencia viene del griego pistos, confiable, confianza, viene de estéreos, firme, sólido. La gente debe vernos a nosotros siguiendo al Señor firmes y sólidos. ¿Me está entendiendo, hermano? Estoy siguiendo al Señor a Cristo. Me entregó este ministerio, aquí voy para la mujer. ¿Me está entendiendo? Me colocó aquí estoy aquí me quedo. Aquí voy hacia adelante, mi amado hermano. Aquí voy creciendo. Todo eso tiene que ver con compromiso, santidad, frutos y bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y también fidelidad significa en sentido teológico mantenerse dentro del principio de lo establecido por el Señor, de acuerdo al contexto que se está hablando allí. Y por eso podríamos hablar mucho de fidelidad, mi amado hermano, pero hablando de un ejemplo en el Antiguo Testamento, dice el Señor, en cambio yo me suscitaré o me promoveré, levantaré un sacerdote fiel. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Algunos dudan en contestar, porque están viendo todas esas cosas por allá y creen que eso no es. Lo que la gente cree que es, no es. No lo puedo nombrar acá, pero eso no es. Esos no son los verdaderos sacerdotes del Señor. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Es que no de la luz, yo todavía estoy haciendo esto, dije una mentira, no, ahí vamos, hermanos. Vamos en el camino de la santidad, de la santificación, mi amado hermano. Somos sacerdotes del Señor, y entonces me levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón, porque el sacerdote fiel obra conforme al corazón de Dios, obra conforme a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios, y dice, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. La gente debe vernos como personas fieles. La gente de afuera y aquí adentro también, pero hablemos de la gente de afuera, debe vernos como personas fieles.
fiel a mi esposa, ¿me está entendiendo? No debe haber fieles. Por eso no comulgo con la idea de pastores que hay algo que me hacen y la gente, no, no hay como él. No leen la palabra del Señor. Así de sencillo se lo digo. No leen la palabra del Señor. Porque si yo la leo, mi amado hermano, yo tengo que ver también que si yo tengo que ser fiel, entonces mis pastores tienen que ser fiel a su esposa, a su familia y a todo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, no es digno de seguir. No lo digo aquí, no, lo dice la palabra del Señor. Y entonces, mi amado hermano, dice el Señor, y yo le edificaré casa y andará delante de mi vestido todos los días. Voy a ir redondeando la historia, mi amado hermano, para hablar de esta fidelidad y se lo recuerdo a los líderes, porque una vez tuve la capacitación acá. El pecado de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote que el Señor lo había llamado para ministrar al pueblo de Dios. Y Elí tenía dos hijos que se llamaban ¿cómo? Ofni y Finés. Ofni y Finés. No Finias y Fer, no, Ofni y Finés. Que quede bien claro, hermano, para que no se vaya a ver en la televisión. Ofni y Finés. Y entonces estos dos sacerdotes, dice, yo voy a poner acá un texto y pido perdón a los hermanos, no lo escribí para usted, lo escribí para mí, para yo poderme acordar. Así que si usted dice, pastor, no veo nada, yo lo sé. Yo lo sé, pero me perdona, no lo escribí para usted, lo escribí para poder reportarme yo acerca de la palabra del Señor. Elí tenía entonces, el que ve eso está bien de la vista, Vea, el que no pueda ver eso, al final del servicio converse con Alison. Entonces, los hijos de Elí, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Porque escúcheme, mi amado hermano, una persona puede ser un pastor y no tener conocimiento de Dios. Puede ser un sacerdote, como usted y como yo, usted y yo somos sacerdotes, mi amado hermano, y no tener conocimiento de Dios. Por eso la importancia de estudiar la palabra, por eso la importancia del ayuno, por eso la importancia de orar, por eso la importancia de usted involucrarse en el pan diario, por eso la importancia de usted crecer, mi amado hermano. Está descubierto, mi amado hermano, que la gente, los que menos de la Biblia son los cristianos, paradójicamente, en encuestas hechas realmente. ¿Me está entendiendo? Palabras para leerla, para ponerla en práctica, para seguirla, mi amado hermano. Y entonces dice que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces la costumbre de los sacerdotes, ¿cuántos se acuerdan de la historia? Venga, levanten su mano. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Sí, venga, pasen acá y la cuenta. Bueno, no, era por molestar, era por despertarlo. Miren, escuchen. Ay, me gustó. No. Miren. Los sacerdotes, cuando la gente llevaba ofrendas delante del Señor, o sea, el pueblo llevaba las ofrendas delante del Señor, carneros, tórtolas, lo que sea, para sacrificio. Entonces los sacerdotes que se encargaban de esos sacrificios los recibían y lo colocaban allí, mi amado hermano, en el altar del holocausto, en el altar allí del fuego. Entonces esa carne de esos animales que eran sacrificados, ese humo era una representación del Cordero de Dios que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy en día no se sacrifica ya, ¿cierto? Porque era el ejemplo del Cordero de Dios puesto allí en ese horno de fuego, y ese humo subía en expiación por los pecados del pueblo, y eso se hacía, mi amado hermano, y eso era constante allí delante de la presencia del Señor, y también como ofrenda. Había muchos tipos de ofrendas. Entonces, como el Señor llamó a los levitas, los encargados de su pueblo, ellos vivían de lo que el pueblo daba. No hay ningún pecado.
pecado, ¿no, hermano? Eso vivía, eso es bíblico aquí. Entonces, lo que hacían era que la persona que estaba allí haciendo el sacrificio, cuando ya estaba consumando ese sacrificio, llegaba y cogía y metía un gancho de tres ganchos allí, y lo que sacaban lo iban repartiendo a los sacerdotes. ¿Me está entendiendo? Ya la carne asada, ya el sacrificio había sido hecho, pero Ofni y Finés no se contentaban con eso. Ofni y Finés querían que se les diera la carne cruda para ellos ir y guardar allá. Ahora, la situación era esta: el llevarse la carne cruda era un pecado contra el Señor, porque la carne cruda todavía no había sido entonces asada y no había subido el humo en expiación. ¿Se me está entendiendo? Entonces ellos querían hacer en contra lo que la palabra del Señor decía, y ya el Señor había estipulado cómo era que eran las ofrendas en aquel entonces, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba lo que Ofni y Finés, mandaban el criado de ellos. Yo no sé, yo me imagino que era un man. Eso no era cualquier técnico. No. El guardaespaldas ahí. Entonces los mandaban por la calle. Y dice la palabra del Señor que él llegaba y decía, dame la carne aquí para. Y entonces, si la persona que estaba allí en el sacrificio decía, no, todavía no, él decía, por eso digo yo que tenía que ser un grande, o sea, decía, o me la dan, o la cojo por la fuerza. ¿Me está entendiendo? Claro. Sí, eso tenía que ser un man ahí como Carlos Baila. Y listo, la buena, sí. Y entonces se la llevaba, haciendo pecar al pueblo. ¿Por qué? Porque primero, mi amado hermano, estaba menospreciando los sacrificios del Señor, la palabra de Dios, lo que el Señor había dicho en medio de la palabra, en las escrituras. Y lo segundo era que hacía pecar al pueblo, porque entonces el pueblo menospreciaba las ofrendas, y el pueblo decía, bueno, ¿para qué voy a llevar ofrendas allá si de todas maneras no las van a quemar, a inmolar allá por lo que nosotros necesitamos? Y entonces la palabra del Señor dice que Elí, aparte de eso, aparte, mi amado hermano, de que se encargaban de orar en contra de la palabra del Señor, dice que Elí era muy viejo y oía que todo lo que los hijos hacían, que dormían, escuchen bien, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Dormían. Pero no era que se dormían después de vigilar y orar toda la noche, no, dormían con las mujeres allá. Y descaradamente en el tabernáculo de reunión, donde no podían estar sino los sacerdotes. Entonces era una cuestión allá de adulterio, de fornicación, de menosprecio a la ofrenda del Señor, de hacer pecar al pueblo, mi amado hermano. Y entonces dice, no es buena la fama que yo escucho, porque hacen pecar al pueblo, ¿cierto? Si alguien peca contra el hombre, pues después lo defenderá, pero si alguien peca contra Dios, ¿quién va a poder interceder por él? Dijo Elías, sus hijos son Finés. Y mientras eso estaba sucediendo allá, Dios no se va. El Señor no se va a por nada. Dios se estaba preparando un sacerdote. Había, mi amado hermano, allí en aquel tiempo, una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener hijos, y el esposo se llamaba Elcana y Ana. Elcana y Ana, y entonces no podían tener hijos, y ella dijo que iba a dedicar a su hijo delante del Señor, si el Señor le daba hijos. Bueno, la historia se resume en que el Señor le dio hijos, y no solo le dio uno, sino que le dio 5. Entonces, mi amado hermano, tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Samuel. Y ella dijo, yo lo voy a dedicar al Señor. Y entonces ministraba ya también, estaba ya aprendiendo de Elí también, pero ese sí era bueno, ese sí era allí, estaba aprendiendo del Señor. Había alguien que el Señor estaba preparando, que el Señor estaba formando allí, porque el Señor no se va.
Si yo no quiero, el Señor prepara otro. Si usted no quiere, el Señor prepara otro. Así es sencillo. El Señor no es como yo, que me estreso, que me pare la cabeza, que me enfermo el codo, que no, el Señor no es como yo. ¿Me está entendiendo? Estrés, ansiedad, depresión, porque usted no quiere. No, él es diferente. Él dijo: yo escogeré un sacerdote que ande delante de mí, que me sea fiel, etcétera, etcétera. Y en conclusión, mi amado hermano, de lo que yo quiero decirles aquí, porque el Señor lo que le dijo fue, lo que aquí ya concluyendo la historia de lo que le pasó a ellos, fue que como ellos hacían lo que no les ha permitido por el Señor, adulterio, fornicación, menosprecio de ofrendas, etcétera. Entonces, mi amado hermano, el Señor dijo que iba a juzgar su casa, ¿cierto? Por todo eso, porque había honrado a sus hijos más que a él. Dice la palabra del Señor, ahí lo dice la palabra del Señor, porque ustedes han honrado a sus hijos más que yo, y el Señor dice: yo honro a los que me honran. El Señor honra a los que son fieles. Por eso la importancia de la fidelidad con el Señor. Porque no importa lo que los demás piensen de usted, no importa lo que los demás le hagan a usted, no importa lo que los demás le humillen, no importa lo que los demás lo hieran con las palabras. Mi amado hermano, cuando usted es fiel delante de la presencia del Señor, el Señor te honrará y hará que las otras personas vean que el Señor Dios Todopoderoso está en ti cuando tú y yo somos fieles. Eso la gente debe vernos como administradores fieles. Debe vernos fieles. Y entonces las consecuencias, mi amado hermano, que sufrió, que está escrito aquí en la palabra, es que ellos, dice el Señor, por no estorbarlos, yo le mostraré que yo juzgaré su casa. Otras versiones dicen lo siguiente, tranquilos, ya voy a acabar, dice: por no impedirles, por no corregirlos, porque no hizo nada, porque sabía y sin embargo no lo refrenó. Por eso yo no entiendo, padres, que los hijos menores de edad, que no, este niño de 12 años, no, hermano, usted tiene una autoridad como padre, a la manera, y no solo la autoridad es de maltratar, aunque si se necesita la vara, que la palabra del Señor lo dice, se utiliza. Pero también hay otra autoridad que se puede tener, y es el ayuno, y es la oración, y es la ungirlos a ellos, y es la pelea por ellos. Y sabemos que ganaremos esa batalla, porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto a Él. Y tú y yo tenemos que pegarnos de esa promesa, mi amado hermano. Y la gente tiene que vernos. Y aunque la gente lo vea a usted y que sus hijos no están siguiendo, mi amado hermano, usted tiene que vivir pegado a esa promesa. Y la gente de afuera que se suicida o está llena de angustia, depresión, lo que sea, por lo mismo, tiene que ver que usted y yo confiamos en un Dios grande y poderoso. Eso se llama fe. Fe. La gente tiene que vernos así. No sea chico padre. Dígale que tiene a su lado, diga chico palabra. Amén. Hay que ver en nosotros algo diferente, mi amado hermano. Y también dice la palabra del Señor, las consecuencias, hermano, fue que hubo pérdida del sacerdocio familiar. El Señor le quitó el sacerdocio familiar. Pero recuerde, usted dirá: no, es que ahí está hablando de los sacerdotes, de los pastores. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Amén. La palabra del Señor dice que usted y yo somos sacerdotes del Señor. Así que usted y yo estamos implicados en este ejemplo, mi amado hermano, con nuestra familia también incluida a bordo allí. Y dice la palabra del Señor: pérdida del sacerdocio familiar, de las promesas del Señor, porque el pecado afecta a nuestras generaciones. Humillación familiar, ninguno de sus hijos llegaría viejo, el Señor se lo dijo en la palabra, y iban a vivir una vida de ruina, de maldición, y que iban a llegar, como era linaje sacerdote, rogando, diciendo: déjenme ministrar aquí,
poder comer aquí un bocado de pan. Iban a vivir en ruina, en maldición, muerte de los hijos. Digo, sus hijos van a morir, ¿cierto? En el mismo día, y en el mismo día murieron. Y es más, ese mismo día murió también el papá. Porque cuando recibió la noticia, ¿qué fue lo que pasó? A ver, se cayó hacia atrás y se desnucó. La fidelidad trae bendición. Amén. La fidelidad trae bendición. La infidelidad trae castigo, pero la fidelidad trae bendición. Y entonces, mi amado hermano, como dice ahí, ruina, iban a pedir limosna por el ministerio, todo ello, mi amado hermano, iban a rogar por eso. Así que, mis amados hermanos, termino diciéndoles, hablando de este ejemplo de fidelidad, donde el Señor dice: yo honro a los que me honran. Él es fiel con los que son fieles. ¿Me está entendiendo? Él es fiel con los que son fieles. Seámosle fieles al Señor. Estemos aquí en la barca, no haga Señor, no hay mal, hermano. Vamos hacia la tierra prometida. Y hay muchas guerras y muchas batallas. Pero tenemos al Señor que está en el primer nivel, aquí en el nivel alto. Está ganando toda la batalla porque no ha perdido ninguno. ¿Me está entendiendo? Es más, él ya la ganó. Ya la ganó en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Solamente sea fiel al Señor. La palabra del Señor dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Amén, amén. Así que usted puede imaginarse al Señor viéndolo. ¿Le dice eso? Puede imaginarse al Señor viéndolo desde allá arriba, mi amado hermano, porque Él lo dice en la palabra, y la palabra del Señor no es mentirosa. La palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, menos la palabra del Señor. Esa no pasará, mi amado hermano, ¿cierto? Y dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Amén. Entonces, estudiamos estos dos versículos hoy. La gente debe vernos, debe tenernos como servidores, como operetes, como esclavos de guerra, yendo siempre hacia adelante, remando. Cuando vea a un hermano ahí, hermano, que no quiere seguir, acuérdese de esto: rema. Dígale nuevamente: rema. Amén. Lo segundo, debe vernos como administradores de los misterios de Dios. Por eso la gente no lo entiende. ¿Me está entendiendo? Por eso, Carlos, usted cuando vaya a hablar ya a personas, amigos suyos, usted va a hacer lo que sí, claro, porque usted está entendiendo misterios que antes no entendía y que la gente no entiende, pero que nosotros entendemos. Y ese entendimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, como esos superhéroes, esclavos de guerra, siervos, que son administradores y que son fieles. La fidelidad trae bendición. La fidelidad hace que nadie le pueda señalar nada. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Que nadie pueda estar señalando así, ¿cierto? Porque está siendo fiel. Está siendo fiel con tu esposa, con tu familia, con lo que el Señor te ha entregado. Seámosle fiel con nuestra economía, con la iglesia, con el reino de Dios. Hablando de todo, tenemos que ser fieles en todo. No, pero es que yo sí voy a la iglesia, pero yo no hago no, tienen que hacer lo que dice la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra. Allí tienen que encontrar al Señor siendo fiel. Vamos a colocarnos en